Continuamos con la serie de predicaciones que iniciamos hace 4 domingos, cristianos verdaderos en los tiempos finales. Yo quiero compartir con ustedes esta palabra y el tema del mensaje es cristianos como al principio. Ese es el tema de la predicación. Cristianos como al principio, y luego le colocamos entre paréntesis intachables. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra intachable, hermano? Al escuchar la palabra intachable, viene a nuestra mente algo que uno dice, pues no conozco a nadie, porque tampoco yo soy intachable. La Real Academia define la palabra intachable como aquel que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. En la Biblia, nosotros como cristianos, el concepto intachable tiene una definición diferente. Y escuche qué dice la definición de la palabra intachable en la Biblia. Según el diccionario, la palabra en griego, alguien intachable es alguien que cuando se equivoca, comete un error, comete un pecado, se esfuerza para superarlo y no se queda ahí. Repito, alguien intachable, según la Biblia, es alguien que cuando se equivoca, cuando comete un error, se esfuerza para superarlo y no se queda ahí. Ese es el concepto que tiene la Biblia de alguien intachable. Vivimos en el siglo XXI, rodeados o permeados de una filosofía posmoderna, la cual empuja fuertemente hacia la sociedad, incluyendo el ámbito cristiano. Y uno de los puntos que promueve la posmodernidad es de que se tiene que actualizar la iglesia de acuerdo a las necesidades y los estándares de vida que vivimos hoy como sociedad del siglo XXI. Pero encontramos los cristianos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, Dios no cambia, su palabra no cambia. Quien tiene que ajustarse a la palabra de Dios, ¿quién es? Nosotros. Un cristiano intachable es aquel que cuando se equivoca, cuando comete un error, cuando peca contra Dios, como cualquiera podemos ser nosotros, primero lo reconoce. Número 2, le pide perdón a Dios y comienza a cambiar las acciones que lo llevaron a cometer ese pecado, ese error. Y le pide a Dios para que pueda continuar adelante y no se quede en el problema o en el pecado que cometió. No es tanto el pecado o el error el problema en el caso de los cristianos intachables. El problema es que cuando cometemos esos errores, porque el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno. Es decir, todos fallamos, hasta su servidor. Pero cuando cometemos un error, un pecado, Dios lo trae a nuestro corazón, no nos quedamos en ese lugar. Reconocemos, pedimos perdón y estamos a cuentas con Dios. Ese es alguien intachable en la Biblia. Por cierto, ¿cómo está su vida con Dios esta mañana o esta tarde? ¿Está a cuentas con Dios? Porque seguramente en la semana te equivocaste, pecaste, fallaste. Seguramente cometiste errores. Pero, ¿qué has hecho con eso que has vivido? ¿Lo has dejado ahí en stand-by? ¿O has reconocido? Porque hoy Dios nos habla de que aquellos que nos equivocamos debemos de ir pronto a la presencia de Dios, reconocer nuestra falla, pedir perdón, corregir y estar a cuentas con Dios. El problema es que cuando cometemos ese tipo de desaciertos, entonces dejamos de ser intachables. El apóstol Pablo
escribe este mensaje a los hermanos en Tesalónica, en ese sentido de intachable, y dice el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El punto del intachable, del cristiano intachable, es que en su corazón, hermanos, no debe de haber engaño. Constantemente está buscando estar limpio delante de Dios, que la palabra sea la que limpie su corazón. Es decir, cada vez que abrimos la Biblia, ya sea en la iglesia o en casa, y leemos la palabra de Dios, permitimos que la palabra trabaje en nuestro corazón. Eso es alguien intachable. 3 palabras que encontramos ahí en el versículo 3, que el apóstol Pablo habla de una persona, de un cristiano que debe de ser intachable. Dice el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió ¿de qué, hermanos? De error. Y aquí la palabra error en el griego significa, escuche esto, siempre decir la verdad. Repito, siempre decir ¿qué, hermanos? La verdad. Un cristiano intachable es aquel que siempre habla la verdad y nunca, o procura nunca, mentir. Y Pablo dice que alguien así debe de estar siempre hablando con la verdad. Por ejemplo, usted, hermano varón, le habla con la verdad a su esposa, le habla con la verdad a sus hijos. La esposa no le dice mentiras al esposo. Los hijos no le dicen mentiras a los padres. Porque un cristiano intachable es aquel que siempre dice la verdad y que a pesar de la situación tan difícil es el primero de decir: me equivoqué y quiero estar a cuentas primero con el Creador y luego con mi prójimo. Amén. Cuando tropieza, porque todos podemos tropezar, cuando tropieza el cristiano en esta área, pronto va y lo reconoce y arregla el asunto, primero con Dios y luego con su prójimo. La segunda palabra que encontramos en el versículo 3 de Pablo: exhortación no procedió de error. Número 2, ¿de qué, hermanos? De impureza. Es decir, un cristiano intachable o un cristiano como al principio, la idea de la palabra nos habla de alguien que tiene intenciones limpias. Limpias. Lo que hago en mi casa con mi familia, lo que hago en mi trabajo, lo que hago con mis compañeros, lo que hago en la calle con los vecinos, lo hago con un corazón limpio, sin malas intenciones. No permitimos que nada ensucie el corazón, porque el corazón debe de estar limpio para exaltar a Dios. Amén. Amén. Número 3, la tercera palabra que encontramos ahí al final del versículo 3, ¿cuál es, hermanos? Ni fue, ¿por qué? Engaño. La palabra que se traduce por engaño, escuche esto, significa dolos. De donde viene en el castellano la palabra dolo o maldad. Es decir, el cristiano no abusa de la confianza, no está pensando hacer las cosas, porque entonces Pablo dice que no debe de haber maldad hacia tu prójimo más cercano, que puede ser tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, etcétera. Pero también la palabra dolos, además del significado dolo, también significa tirar el anzuelo. Tirar el anzuelo. Es decir, los cristianos intachables, hermanos, no somos ese tipo de personas que hacemos o decimos cosas para que al otro le vaya mal o para que se equivoque. No. Nuestras relaciones cotidianas debemos de fomentarlas sobre cosas que no engañen o afecten a terceros. Ahora, el desafío del cristiano a través de la palabra de Dios es mantenernos siempre en comunión con Dios, y cuando eventualmente fallemos y nos equivoquemos, venimos a estar a cuentas con Dios.
También me encontré que la palabra intachable tiene diferentes sinónimos. Uno de ellos es impecable, honesto, honorable, honrado, íntegro, respetable y recto. Siempre delante de Dios primero. Job capítulo 1, versículo 1. Todos hemos leído, la gran mayoría de los aquí presentes, hemos leído en algún momento el libro de Job. Nos impacta siempre su testimonio y nos habla de un hombre común y corriente como usted y como yo, un hombre de carne y hueso, con imperfecciones, con altos y con bajos. Pero mire lo que dice la Biblia en relación a Job, a este hombre de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era Job, ¿era qué, hermanos? ¿Hombre qué? Hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. ¿Y qué más? 4 características que había en la vida de Job. Ahora, no solamente 4 características que él tenía, sino que también se esforzaba para que estuvieran presentes en su vida. Y esto lo llevó a tener delante de Dios un concepto importante. 4 cosas que pensaba Dios de Job. Número 1, dice otra versión, antes de que le dé la definición de las palabras, pero dice la versión Palabra de Dios para Todos: en el país de Uz había un hombre llamado Job, era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Es decir, Job era un hombre perfecto. Aquí la palabra perfecto no habla de que no se equivocara, porque ya hemos visto que la palabra intachable, que también tiene como sinónimo honesto, ¿qué es? Que cuando se equivoca procura estar a cuentas ¿con quién? Con Dios. Y el apóstol Juan en el capítulo 1, al final del capítulo 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? El asunto es de que muchos se quedan con el problema, se quedan con el pecado, no vienen a la presencia de Dios a estar a cuentas con el Creador. Hermanos, la vida es corta y en cualquier momento partimos de esta tierra y se acaban las oportunidades de estar a cuentas con el Creador. Un hombre, dice el versículo 1, un hombre recto. Dice la traducción en la versión Palabra de Dios para Todos, un hombre intachable. Y luego dice temeroso de Dios, es decir, respetaba a Dios. Aunque no lo vemos, Dios existe. Aunque no lo vemos, Dios nos ve. Dios está en todas partes y respetamos su presencia. Y antes de hacer algo, nos damos cuenta que estamos delante de Dios. Y cuando fallamos, corregimos y venimos hacia Él. Por último, dice el versículo 1: y apartado del mal. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Y alguno puede decir: pastor, pero tuve un día difícil, o he tenido días difíciles en los cuales me ha sido complicado mantener esa vida recta y consagrada delante de Dios. Pero no puede ser que todos los días sean difíciles para ti, para que sigas actuando como actúas, como que no conocieras a Dios. Mire lo que dice Romanos 12, versículo 17, hablando del tema de cualidades de un cristiano intachable. Primero, no paguéis a nadie mal por mal. Es decir, no pagues con la misma moneda. Si alguien te agravió, si alguien te dijo, si alguien, etcétera, habló en contra de ti, no puedes o no debes contestar como ellos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Y con nuestra vida glorificamos a Dios y el testimonio. Procurad lo bueno delante de ¿quién? ¿De cuántos? De todos. Es deber del cristiano procurar aquello que glorifica y honra el nombre de Dios. Y escuche esta palabra que hemos leído constantemente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Quién es vosotros? Usted, los cristianos, nosotros.
En cuanto dependa de los cristianos intachables, ¿qué, hermanos? ¿Estad en paz con quiénes? Y estamos en paz con todos. Porque esa es la tarea de hoy, hermanos. Es que, pastor, usted no sabe cómo se comporta conmigo. Usted no sabe cómo me ve, qué dice. No, yo no sé eso. Yo lo que sé es que Dios nos pide a los cristianos que si depende de nosotros, debemos de estar en paz con ¿cuántos? Y aunque no te saluden, tú los saludas. Y si te pide ayuda y puedes dársela, se la das. No por él, sino porque eso honra a Dios. 19. No os venguéis vosotros mismos, es decir, no seas tú el juez, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, es decir, ora por ellos. Pida a Dios misericordia por aquellos que hablan, murmuran, ultrajan en contra de ti. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa palabra ascuas es para que les dé vergüenza. Aquellos que nos hacen mal, que no somos igual que ellos, somos hijos de Dios. Y luego, por último dice, no seas vencido de lo malo, sino vence, ¿qué, hermanos? Es una tarea difícil hoy, porque regularmente el egoísmo es más, el orgullo es más, pero aún en este tiempo Dios quiere que seamos cristianos verdaderos, cristianos como al principio, cuando comenzó la iglesia, que Cristo era lo más importante. Daniel capítulo 1, versículo 6. Ya vimos el ejemplo de Job. Vamos a ver el ejemplo ahora de Daniel, un joven de 17 años. Siempre que leo de Daniel me acuerdo de mí. Yo también fui un joven y le entregué mi vida a Cristo a los 18 años. Así es que ya tenemos un rato en esto. Y también pasé con pruebas como la de los jóvenes hoy. Y podemos honrar a Dios con nuestras vidas, hijos. Dice Daniel, recordemos que el contexto es que viene Nabucodonosor y lleva cautivos a unos judíos, entre ellos van 4 jóvenes, ¿cierto? Y aquí encontramos un principio. Por culpa de unos cuantos, pagan muchos. Por culpa de unos cuantos líderes, pagaron ¿cuántos? Muchos judíos que fueron llevados cautivos y sufrieron las consecuencias de desobediencia de los líderes de Israel. Entonces se llevan a un grupo de judíos cautivos, entre ellos iban 4 jóvenes en un rango de 17 a 18 años de edad, muy jovencitos. Iban hacia un país lejano con costumbres distintas, a ser esclavos. Ya no eran dueños de su tiempo, ni tampoco tenían sueños, porque tenían que vivir para un imperio pagano. Y dice el versículo 6, en ese contexto, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos 4, el jefe de los eunucos puso nombres. Qué complicado, ¿no? Que te cambien el nombre sin preguntarte. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Comenzaron un lavado de cerebro, hermanos, porque es en la etapa de la adolescencia en el cual puede tener este impacto. Pero miren lo que pasó con Daniel, con sus escasos 17 años. Y Daniel propuso, ¿en dónde? En su corazón no contaminarse. ¿Sabe que todos los días que nos levantamos por la mañana y que Dios nos concede la dicha de ver la luz del día, sería importante hacer esta oración? Proponernos en el corazón no mentir. Hoy, Dios, me propongo honrar tu nombre con mi testimonio. Hoy, Dios, me propongo leer tu palabra. Hoy, Señor, propongo en mi corazón orar. Hoy propongo no perder tanto tiempo usando el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kiwi, etcétera. Porque yo me pregunto, hermanos,
tenemos tiempo para desperdiciar horas en este tipo de plataformas y no dedicarle ni siquiera a un tiempo de leer la Biblia de 5 minutos. Todo tiene que ver con tu decisión. Hoy tenemos jóvenes que en lugar de que busquen tener comunión con Dios, hermanos, están perdiendo su tiempo, porque digo, no hay otra forma. No les pagan por ver ahí las cosas, ¿o sí les pagan? No les pagan. Al contrario, tienen que pagar sus megas, ¿no? Sus planes. ¿Qué aprenden de eso? Entonces Daniel dice que propuso en su corazón, es decir, decidió. Dice otra versión, este versículo 8, Daniel estaba decidido a no contaminarse. ¿Sabe, hermanos, que ser intachable pasa por una decisión? Tú decides ser o decides no ser un hombre y una mujer para Dios. Pasa por la decisión. Y dice el versículo, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Es decir, hermanos, ¿podemos vivir para Cristo hoy? Sí. Daniel pudo hacerlo en Babilonia. ¿Podemos hoy, jóvenes, vivir para Dios? ¿Podemos ser intachables para la gloria de Dios? Pero todo tiene que ver con una decisión. Todo tiene que ver con una decisión. No perdamos de vista que Daniel no era dueño de su vida ni de su tiempo. Y a pesar de ello, decidió y se propuso con su vida mantener un testimonio firme en ese tiempo que le tocó vivir. Génesis capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver un último ejemplo de una vida intachable. Cristianos verdaderos en los tiempos finales. Aquí encontramos a Enoc, que por cierto a veces hasta cantamos un canto de Enoc, pero que impacta lo que habla Dios de este hombre. Y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años. Yo me hacía esta pregunta: si vivir para Dios 20, 30 años es complicado, Enoc vivió 300 años para Dios. Y en 300 años vivió muchas cosas con sus vecinos, con su esposa, con sus hijos. Pero dice la Biblia que este hombre caminó con Dios. Dice otra versión, le fue fiel a Dios. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años. ¿Y qué pasó? Caminó pues Enoc con Dios. Dice otra versión, le fue fiel. ¿Cuántos años podemos vivir en esta tierra nosotros, hermanos? Que por cierto, yo hacer una reflexión de mi vida, me veo en el espejo, hermanos, y ya nos llegaron los años. O sea, ya nos hicimos grandes. O sea, ya no somos los jóvenes que hace 13, 14 años andábamos aquí corriendo, poniendo la lona, los niños jalándolos. Eso ya pasó a la historia. Estamos más cerca de encontrarnos con Dios, tanto nosotros, la generación adulta, como los jóvenes, porque ahora ya no son tan jóvenes. También ya están llegando a una etapa. Pero dice la Biblia que Enoc fue fiel. 365 años este hombre fue fiel. Se mantuvo sus convicciones cerca de Dios. Esta tarde Dios nos habla, hermanos, para que nos demos cuenta que sí podemos ser hombres y mujeres intachables. Y no es de que Enoc fuera perfecto, también se equivocó y cometió errores como todos nosotros, pero el tema es que cuando los cometió, ¿qué hizo? Fue con Dios. Señor, perdóname, fallé, me equivoqué, ten misericordia de mí, perdóname, quiero caminar para ti, Señor, quiero vivir para ti. Ese es el tema esta tarde, hermanos, ese es el tema. Y luego dice, caminó pues Enoc con Dios
¿Y luego qué, hermanos? Y desapareció. ¿Por qué? Y esto nos habla del arrebatamiento. Que cuando fue arrebatado Enoc con Dios, era un hombre ¿qué? Fiel. Era un hombre intachable. Imagínate cuando venga a tu vida el tiempo de encontrarte con Dios. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Siendo fiel? ¿O siendo qué tipo de cristiano? Porque va a llegarnos el día, hermanos. Va a llegarnos el día que tengamos que estar delante de Dios. ¿Y en qué condiciones Dios te va a encontrar cuando venga por tu vida? Ya sea que venga en su segunda venida o nos llame a su presencia a través de la muerte física. El punto es de que Enoc fue arrebatado. Le llegó su día de partir de esta tierra, pero cuando él partió fue un hombre fiel. Fue un hombre intachable, un hombre que estaba a cuentas con Dios, un hombre que podía ver a Dios. Esta tarde nos deja Dios un desafío muy grande, hermanos. En cualquier momento se termina nuestra vida en esta tierra y hay que estar a cuentas con Él. Vamos a hacer una oración. Ponte a cuentas con Dios, no salgas como entraste. Tú no sabes si puede ser la última oportunidad que Dios te da para que estés a cuentas con tu Creador. Y no lo hagas por mí, hazlo por tu alma, porque todos necesitamos de Dios. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Eterno Dios, te damos gracias porque tú nos hablas. Esta tarde, Señor, nos hablas a través de esta palabra de vivir una vida a cuentas contigo, con nuestro prójimo. Has hablado a tu iglesia, Señor. A todos nos has hablado. Reconocemos que somos seres imperfectos, que nos equivocamos y que hasta con el pensamiento pecamos. Pero también nos hablas que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. No queremos salir como entramos después de escuchar la palabra que nos has hablado. Sería irresponsable de nuestra parte, Señor, permitir vivir sin que estemos a cuentas contigo, porque puede ser la última oportunidad. Oro por los que han llegado y han escuchado esta palabra. Y mi oración como pastor es que todos estemos a cuentas, estemos en paz contigo, nuestro Creador, con nuestro prójimo, y que a partir de hoy vivamos una vida que honre y glorifique tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que podamos, como Enoc vivió 365 años siendo fiel, podamos nosotros serte fiel, Señor, el día que vengas con nosotros o por nosotros. Gracias por hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.